investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México y desde hace 15 años me dedico un poco a este asunto del acceso abierto. Y Verónica, que hemos trabajado con ella otras veces en Corpoica, y que tenemos una estrecha relación con la revista, me ha solicitado que tenga una plática con ustedes sobre el acceso abierto y la ciencia abierta. Entonces, pues dijimos que con mucho gusto lo podíamos hacer y es la idea de poder conversar hoy con ustedes. Hemos silenciado el micrófono de todos para que nos puedan escuchar y ver adecuadamente la presentación y ustedes pueden hacer cualquier pregunta en cualquier momento y Sheila aquí, que me está apoyando, me la va a pasar a través del chat y yo trato de la misma presentación de organizar esto. Al final podríamos también levantar un poco la mano y también hablar después de la presentación y hacer una conversación relacionada con esto. Como digo, desde hace 15 años he trabajado con esto. De hecho, actualmente soy el director de Redalic y soy el fundador de ese sistema, aunque ahora sí que en mis tiempos mozos también trabajé sobre cuestiones agrarias. De hecho, tengo algunas publicaciones sobre distribución de la tierra, el problema del maíz, etcétera, etcétera. Ya hace mucho tiempo que ya ni recuerdo. Y creo que entonces trataremos de hablar del acceso abierto a la ciencia abierta. Y lo que trataremos de plantearnos es qué es o qué son, cómo hacerlo y si nos conviene. Creo que la conversación se va a basar mucho más en el asunto del acceso abierto, pero tendremos que entender un punto central. El acceso abierto solo se refiere a las publicaciones académicas definidas como revistas, en principio. Así es como nace. Y podríamos decir que es como el preescolar de la ciencia abierta. ¿Por qué vamos a enfatizar el problema del acceso abierto antes que de la ciencia abierta? Porque es algo no resuelto en nuestros países y en nuestras instituciones. Y si no resolvemos el problema del acceso abierto, difícilmente vamos a poder emprender un proceso hacia la ciencia abierta. Entonces, por eso nos detendremos sobre el asunto del acceso abierto, pero todo lo referido sobre el acceso abierto es hacia todo el conocimiento, yo diría la ciencia abierta y en la cultura abierta, que esto nos estaría hablando de otro país. Visualmente, el acceso abierto tiene una declaración que se hizo en Europa, pero que no necesariamente representa a todo el movimiento de acceso abierto. Porque de hecho en América Latina los proyectos iniciaron mucho antes que fuera la Declaración Europea. Sin embargo, como veremos, todo lo que se hace en el norte termina afectándonos al sur, pues hemos acogido de manera crítica esta declaración que se ha hecho en Europa, aunque creemos que tenemos amplias diferencias al respecto. Y lo que busca el acceso abierto, que lo dice muy claramente en este aspecto la Declaración de Budapest y la de Berlín y la de Bethesda, es que busca converger dos cosas. Una tradición, que es la necesidad de comunicación de la ciencia, el hecho de transmitir, el hecho de dialogar, el hecho de hablar con otros, y una que siempre ha existido, desde la primera revista del siglo XVII, Transacciones Filosóficas, o el Journal des Savants, empezó esta lógica de comunicar. Pero hacia finales del siglo pasado, la web, la nueva tecnología, permitieron unir dos cosas, que nos permitieron hablar del ecosistema del conocimiento científico universal. E hicieron pensar que la ciencia podría, así, lo hablo en posibilidad, en futuro, podría estar al servicio de la humanidad. Y por otro lado, que se planteaba un asunto central para nuestras sociedades, que es el problema de la inequidad, es el problema del acceso,
y que entonces la ciencia podría servir a los valores del desarrollo. De esa manera se planteó entonces que la ciencia podría ser un valor compartido en el actual siglo. Es decir, teníamos y contábamos con la tecnología para compartir. De hecho, si la Declaración de Budapest fue en el 2003, el año pasado, a los 15 años, se hace la famosa declaración, la nueva Declaración de Budapest, y le toca a Jean-Claude Guédon escribir el trabajo. Y entonces él vuelve a ratificar ciertos elementos centrales, que el objetivo del acceso abierto es liberar todo el poder del sistema distribuido. Ok, creo que tenemos un problema. Creo que a lo mejor en lugar de compartir la presentación, compartamos la pantalla y entonces así nos podemos evitar tal vez algún problema. Ok, entonces, planteando esto, de que estamos hablando entonces de que tenemos que llegar a la gran conversación. ¿Por qué? Porque existe la tecnología y existe el interés básico de todos los académicos, de toda la ciencia, que es comunicar. Y de esa manera Jean-Claude Guédon lo ha definido como la gran conversación de la ciencia. Es decir, toda la inteligencia humana conectada para el beneficio de la humanidad. Sin duda son palabras que se oyen bien, que todos estaríamos absolutamente de acuerdo con ellas. Sin embargo, si bien este es el objetivo del acceso abierto de las declaraciones de Budapest, de Bethesda, de Budapest, de UNESCO, de la OCDE, de miles de países o de cientos de países y miles de países, de instituciones que han hecho al respecto, hoy el conocimiento está cerrado. Y eso es difícil decirlo, y lo que querríamos nosotros tratar de explicar en este momento es qué implica que esté cerrado. Una parte del conocimiento. Implica que yo, como académico, en una universidad X, no importa dónde esté, solo podré tener acceso a aquello que está abierto. Y, curiosamente, de las llamadas revistas importantes o de calidad que se han definido como el mainstream de la ciencia, lo de EASY, hoy Clarivate o Scopus, solo el 10% está abierto, más o menos. Y entonces, para acceder a ese 90% restante, tengo que pagar cuotas que probablemente mi institución no pueda hacer. Y si yo quisiera hacerlo como individuo, pagaría alrededor de $32, de 32 a 40 dólares por artículo de manera individual. Esto creo que a todos nos ha sucedido cuando entramos a un sistema, no podemos bajar el artículo, solo nos muestra el resumen y nos dice, deposite usted por la tarjeta o por otra vía, si su institución no ha pagado. Entonces, esto nos habla de un pequeño problema, que nosotros hemos accedido al conocimiento de manera tradicional y no sabemos lo que nuestras instituciones o nuestros países han pagado por ello. Nosotros accedemos, nosotros satisfacemos una necesidad y listo. Y entonces no nos damos cuenta claramente de qué es lo abierto y qué es lo cerrado. Pero, así como lo dijo Newton, que él logró ver más lejos porque estaba parado sobre hombros de gigantes,
refiriendo a algo que ya se había escrito, de hecho, hace muchísimos años antes que él estaba planteando que la ciencia es colectiva. Pero el trabajo colaborativo y colectivo de la ciencia como una empresa humana no podría desarrollarse o no puede desarrollarse si yo no accedo a parte de lo que ha descubierto o decidido o pensado una parte de los científicos porque no tengo dinero para acceder. Y entonces los hombros en los que los investigadores latinoamericanos o los del sur o aún los europeos se pueden parar para mirar el mundo o ver más lejos depende del costo de la suscripción. Y aquí es donde entonces ya estamos hablando de otra cosa, porque nuestra posibilidad de ver y de reinterpretar al mundo depende entonces de nuestro acceso a la información. Y hoy, como hemos dicho, el llamado mainstream de la ciencia, el 90% aproximadamente, son recursos que se tienen que pagar. Y entonces aquí llegamos al punto central. Si supusiéramos que existen 50,000 revistas arbitradas bajo los trabajos de Gistor, podemos llegar a un número mayor, no habría institución prácticamente que tuviera capacidad monetaria para pagarlas. Sin hablar de ganancias. Y si habláramos de ganancias, tendríamos que decir que la empresa más importante, que es Elsevier, que además es propietaria de Scopus, tuvo ganancias entre 35 y 40%. Es decir, ganancias mayores a la Coca-Cola, a Apple o a la BMW. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros publicamos en esas revistas, no nos pagan absolutamente nada. Porque la finalidad de nosotros como académicos es comunicar, es compartir. Pero cuando publicamos, cedemos los derechos patrimoniales. Y ellos, entonces, al obtenerlos, y claro que incurren en ciertos gastos, pero la pregunta es si esos gastos no podrían ser asumidos por las universidades o por asociaciones profesionales, como se hacía antes de la Segunda Guerra Mundial, que todas las publicaciones estaban en manos de las asociaciones profesionales. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hoy los hombros en los que nos podemos parar dependen de nuestro poder adquisitivo. Y entonces no se está cumpliendo el objetivo del acceso abierto, que es la gran conversación de la ciencia y de la inteligencia humana. Y tenemos el acceso restringido porque Garfield, no el gato, pero sí pareciera ser que es el gato, el gran bibliómetro Eugene Garfield, creó el factor de impacto. Y creó esto que se llama citas, y que hoy todos los académicos vamos detrás de él. Y lo único que queremos es nuestras citas. Y tenemos nuestras alertas con Google Citation o con el Easy o con Clarivate o con Scopus para que nos diga cuándo nuestro trabajo ha sido citado. Y hoy nos reconocen nuestro esfuerzo en la comunidad, nuestra trayectoria por las citas. Aunque en realidad no nos damos cuenta que la comunidad, o sea, nosotros, estamos definiendo y redefiniendo el concepto de calidad a partir de lo que citemos. Aunque no discutiéramos el asunto del factor de impacto, lo que sí tenemos que entender es que nosotros legitimamos o reconfiguramos la calidad a partir de decir qué citamos. Y si nosotros no citamos a nuestros colegas latinoamericanos antes que a otros, y solamente citamos a los europeos o a los del norte, pues nosotros estamos deslegitimando la ciencia de nuestros países. Y posteriormente, los otros colegas harán lo mismo y de esa forma deslegitimarán los esfuerzos que nosotros mismos haremos. En cambio, si nosotros a través de la cita
Fíjense que todavía no estoy criticando el factor de impacto. A través de la cita reconstruimos el sistema de calidad al citar a los colegas latinoamericanos del sur. Entonces hacemos una posibilidad de reconversión. Esa es una posibilidad. La otra es buscar otra métrica. Ahora imaginémonos un mundo donde el conocimiento está abierto, donde yo puedo acceder a Nature, donde todos los niños que están entrando a las escuelas pueden acceder a las revistas de divulgación. Sería absolutamente diferente, ¿no? Donde hoy toda la web podría estar en HTML, donde tarde o temprano los motores de traducción serán muy aceptables. Y entonces podríamos leer y conversar con cualquier persona del mundo sin necesidad de dominar el idioma, porque todo estaría podría ser traducido de manera adecuada. Cuando hoy no nos comunicamos de manera adecuada porque creemos que es el PDF, el sistema, que nos permite esto. Algunos datos. ¿La visibilidad será un problema resuelto o todavía no? Si nosotros hiciéramos un análisis de las revistas mexicanas solamente, que están en Red Alic y Cielo, estas se consultaron en alrededor de un año en 85 millones de consultas. Cuando nuestras revistas están en Science Direct, en EBSCO, etcétera, en Gisto, ¿tienen estos niveles de consulta? ¿Realmente estos sistemas proporcionan estos niveles de visibilidad que tienen los sistemas regionales? ¿O es un problema de certificación exclusivamente? Porque cuando nosotros vemos el acceso abierto latinoamericano, nos encontramos que hay 25,000 revistas a través de Latindex y de su portal, más de 1,5 millones de artículos. En Cielo, 1,400 revistas y 700,000 artículos. En Red Alic, 1,350 y más de 600,000. Y en DOAG, más de 10,000 artículos, revistas en acceso abierto y más de 2,5 millones de artículos. Entonces, más allá de discutir el problema del acceso abierto, podríamos decir que hoy parte del mundo trabaja con el acceso abierto. Y hoy conocemos a nuevos artistas, músicos, podemos tener un cara a cara a través de los conciertos en vivo sin poder acceder a los lugares. Y a veces, cuando las personas no necesariamente lo graban y suben sus tonterías a YouTube y nos permiten que la grabación profesional sea la que esté, pues nos damos cuenta que el hecho de que estén los conciertos en vivo no ha parado las ventas de los artistas. Y entonces encontramos más de 30 millones de videos en YouTube, cerca de 6 en Vimeo, en otros sistemas. Y en el ámbito académico, podemos imaginarnos la red de repositorios europeos, donde tiene cerca de 30 millones. Y este repositorio de Flickr, con cerca de 400 millones de imágenes y otro tipo de documentos, con licencias Creative Commons. Y si nosotros habláramos de Wikimedia, estamos hablando de 30 millones de archivos. Y PLOS, de la que después hablaremos, también tiene muchos. Entonces cuando nos vamos al mundo de Internet, hay 9 millones de sitios que están utilizando licencias Creative Commons, que de una u otra manera están diciendo es agradable compartir. De hecho, en Colombia, ayer recibimos la noticia de Carisma de que Diego López fue absuelto absolutamente por compartir una tesis. Es un asunto que ustedes estaban viviendo en Colombia. Diego López, que se había encontrado una tesis en internet y que la había compartido, había sido demandado por el autor. Y ayer, motivo de celebración y motivo de felicitación para Carisma, que apoyó esta demanda del biólogo Diego,
fue absuelto de forma definitiva, pero han sido años de lucha. Y antes de Diego hubo muchos otros, Aaron Swartz, por solo mencionar alguno, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un conflicto todavía entre el editor, aún de acceso abierto, y el autor. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros publicamos, aún en revistas de acceso abierto, nos piden la cesión absoluta de nuestros derechos patrimoniales. Y nosotros lo que queremos como autores es que nos publiquen, que nos copien, que nos diseminen. Queremos poner nuestro artículo en el repositorio, queremos que lo pongan donde, en las ligas que quieran. Lo único que pedimos es que no se lucre. Y a otros autores les tienen sin cuidado si se lucran. Pero la editorial, aún las de acceso abierto, nos piden la cesión de los derechos patrimoniales. Y entonces, cuando yo lo quiero poner en mi repositorio institucional, no tengo los permisos adecuados. ¿Sí? Entonces, todos queremos compartir, pero hay que trabajar por las vías legales. Por eso, y lo digo con absoluta claridad y precisión, no podemos utilizar licencias CC-BY. No podemos utilizar licencias CC-BY. ¿Por qué razón? Porque las licencias, si bien nos permite compartir, también permite que otros modifiquen el título, que otros hagan una antología, que otros lo pongan en su sitio y cobren por ellos cientos de dólares. Y todo esto es legal. Y lo que entonces tienen que tener los editores y los latinoamericanos, los autores latinoamericanos, es proteger también el conocimiento que se ha hecho con recursos públicos. Por eso, en mi opinión y en la opinión de diferentes instituciones latinoamericanas, tenemos que tener licencias que permitan el reconocimiento, que no permitan la comercialización y que exijan también compartir igual. Porque ¿por qué voy a poner un recurso en abierto que alguien lo puede poner encerrado? O lo puede utilizar para poner algo encerrado. Eso podría ser si yo pongo CC-BY. A una institución hace una antología y solo la define encerrado y de venta. Bueno, pues mejor digamos, si tú quieres utilizar mi conocimiento, el conocimiento público, financiado con recursos públicos, tendrás la obligación de ponerlo también en la venta. Eso nos lleva a un conjunto de tensiones en América Latina. Primero, la lucha, la competencia por la visibilidad. Hoy, ¿cuántos congresos hay de visibilidad? Todos queremos ser visibles, todos queremos nuestras páginas en Mendeley, en ResearchGate, nuestros repositorios, nuestras métricas. Pero esta competencia por la visibilidad permite todo. Permite el día de mañana hacer acuerdos que puedan poner en tela de juicio el desarrollo nacional. Debemos para esto, simple y sencillamente con el afán de encontrar algunas citas, abandonar las licencias no comerciales. Debemos hacer acuerdos como lo hizo la máxima casa de estudios del país, la UNAM, un acuerdo con el CEBIER donde le pidió apoyo editorial a 44 revistas con recursos públicos. Debemos publicar ahora en inglés para que nos lean los europeos y otros los trabajos que se hacen a veces sobre asuntos que no interesan directamente. Si lo podemos hacer bilingüe, genial, maravilloso. Pero si no lo hacemos bilingüe, pues estamos sacrificando a las instituciones latinoamericanas y a la sociedad que está pagando por ello la posibilidad de acceder a estos recursos, al menos en las condiciones actuales del desarrollo del mundo. El otro punto es que hoy toda la evaluación
se ha dado por lo que hemos definido el mainstream. Y el mainstream, entendamos, que es Clarivate y Scopus, se define por intereses comerciales. Y el otro punto del cual hablaremos es que el acceso abierto del norte cobra dinero para poner el avión. Entonces, entendamos que el acceso abierto no tiene sentido si las instituciones utilizan para evaluarnos el factor de impacto, Journal, Simago, Journal, J, Rank. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es, como dijimos, que hay muchos sesgos en el factor de impacto, en el Simago, Journal, Rank, muchos, reconocidos por todos. Que algunas disciplinas se ven más afectadas por esto, que la lógica de citación es distinta entre disciplinas, que no hay factores de impacto institucionales o individuales. Isidro Arillo se encarga de estar diciendo continuamente esto, que no se pueden hacer medias de medias, y que sin embargo todo el mundo lo hace. Pero ¿cuál es el problema? Si hacemos un análisis del Simago Journal Rank, de las 22,000 revistas que tienen, nos damos cuenta, a ver, imagínense, que el 83% de las revistas tienen un valor igual o menor a 1. Y solo el 17% de las revistas tienen un factor de impacto superior a 1. Entonces, como lo dice Jean-Claude Guédon, si no se hubieran hecho los 3 decimales, no podríamos diferenciarlos. Así de simple. Imagínense que esto fuera un partido de fútbol. Pues todos tendríamos un gol. En promedio, menos de un gol. Ahora, si nosotros hacemos una distribución, vean ustedes cómo está. Y entonces nos vienen a decir hoy que el cuartil 1 es mejor que solo el cuartil 1 y el 2, pero hay diferencia en el cuartil 2 y el 3. Entonces, la mayor parte está abajo de 1. Es más, todo el cuartil 2 tiene un factor de impacto abajo de 1. Estadísticamente, la conformación de cuartiles por grupos iguales es un error garrafal. No lo haría ningún estadístico. Sin embargo, es la manera como se ha hecho. Ahora, sabemos que los factores o estos índices de impacto se definen por revista. Y aunque yo publique en una revista, no me lean y no me cite, yo me llevo el prestigio de la revista. Pero ahí están las 4 revistas, las 3 principales del Simago Journal Rank con los mayores factores de impacto y los mayores índices H y la mayor latinoamericana. Y si nos damos cuenta, alrededor del 50% es lo que no se cita. Claro, si yo publico en Nature, inmediatamente me dan un reconocimiento en mi institución, aunque yo esté dentro de la franja que no se cita. Creo que aquí tenemos un problema. Y es el problema de que las métricas nos dicen cosas, pero las estamos utilizando mal. Y entonces sucede esto. ¿Cuál es la mejor revista? La que tiene mayor factor de impacto. Y entonces encontramos que las revistas son mejores entre más rechazan. Y así la tasa de rechazo de Nature es mayor al 90%. Y entonces empieza el proceso de cascada. Esos 90 artículos que se rechazan en Nature, pues se mandan directamente a otras revistas. ¿O creeríamos nosotros que ya no se publican? Bueno, ¿qué pasa en Colombia? Ustedes están
ahora sí que en el auge de la discusión. Publindex definió recatalogar a las revistas según el mainstream de la ciencia y definió que lo que no estuviera en Scopus o en Clarivate o tuviera un índice Scholar de X después de las presiones de ustedes, serían eliminados. De 627 revistas pasó a 244. Y ese trabajo editorial de las 383 revistas, cerremos de 400. Los miles y miles de artículos que se publican ahí, algunos de colombianos y otros investigadores del mundo, ahora se van a dejar de producir, porque ahora lo que importa es solo lo que está allí. Pero además, 280 revistas fueron degradadas, es decir, pasaron a un nivel más bajo. ¿Y por qué pasaron a un nivel más bajo? Pues porque ustedes también tienen una forma particular en las universidades públicas, donde los investigadores son gratificados a partir de las publicaciones que tienen de por vida. Y entonces el sistema se vio obligado a modificar esto. Pero si nosotros vemos las nuevas discusiones que se dan en las revistas colombianas, es esto. Si publicamos en Scopus, es decir, si estamos en la conversación global, porque ya creemos que publicar en Scopus es estar en la conversación global. No nos damos cuenta que las revistas que están en Scopus y que están en el Journal Citation Report antes estuvieron en Cielo y antes estuvieron en Redalyt. Pero no valen por estar en Cielo o en Redalyt. Valen cuando entran en Scopus. ¿Será correcto esto? Y entonces, esta revista de ciencia humana, La Acción, nos dice que hay 3 características negativas, que nuestras revistas están en los cuartiles más bajos, que son genéricas y que son regionales. Hay 22,000 revistas, las van a ampliar. ¿Realmente la lógica de la ciencia es este nivel de competencia? ¿Realmente nos estamos ubicando porque nuestras publicaciones están en los cuartiles más bajos? Porque son genéricas y además son regionales. Tenemos que hacer lo que está haciendo Publindex, que también ha sido adoptado por otros países, y entonces dejar nuestros proyectos editoriales porque no están reconocidos por estos índices. O ahora tenemos que transformar a nuestras revistas al inglés con los recursos de la sociedad para poder obtener mayor citas. Porque nadie está hablando de comunicación, ¿eh? Nadie está diciendo la lengua franca es el inglés y entonces para comunicarme mejor hago ahora mi revista en inglés. Las justificaciones están diciendo que hay que buscar citas y para buscar citas entonces publicamos en inglés. Así quedaron las revistas. Ahora solo una revista en A1. Pero ¿qué pasa con las revistas agrícolas y agrarias? Primero, ya lo agrario no existe, es decir, el problema social. Lo agrícola sí, el problema técnico. Y la distribución de la tierra y el problema de la sobrevivencia campesina y los problemas éticos de los transgénicos, el problema del control del mercado por las semillas certificadas. Yo recuerdo que hace prácticamente un siglo, aquí en México se dio una discusión si teníamos que mejorar el maíz bajo sistemas de polinización libre o bajo sistemas de semillas certificadas. Y empezó lo que se ha denominado la famosa Revolución Verde. De hecho, aquí a unos cuantos kilómetros se realizaron los descubrimientos de las semillas del maíz y de los trigos enanos que después invadieron al mundo y que se denominó la Revolución Verde, aquí a unos cuantos kilómetros.
Pero lo importante es que al menos para los investigadores sobre las revistas agrícolas, solo 5 quedaron en B y 7 quedaron en C. Y 13, perdón, quedaron eliminadas. Y no sé si el siguiente año seguirán siendo apoyadas por las instituciones. ¿Qué efectos tendrá para todos ustedes esto? Entonces, para poder entender esta lógica, tendríamos que decir que hay dos modelos diferentes de publicación. El del norte y el del sur. En el norte, las revistas están controladas por sistemas comerciales o particulares. En el sur están controladas básicamente por instituciones educativas y en su mayoría por instituciones que tienen una función pública. En el caso de Colombia hay muchísimas instituciones privadas, pero la educación es una función pública, aunque sea una institución privada la que lo haga. Y la mayor parte de la investigación se financia con fondos públicos. Hay otro problema, que es el problema de los APCs que ahorita vamos a ver. En el norte se quiere tener un acceso abierto, y yo creo que todos hemos pasado por él, pero para publicar en esas revistas que están de acceso abierto, nos están cobrando en promedio $3,000. Pero esos $3,000 que nos... Dejó de funcionar, ¿por qué? No sé. Bueno, si la cámara dejó de funcionar, no necesita verme, ¿no? No. Perdón, es que pues, los problemas tecnológicos y el problema tecnológico es el hecho de que están llegando las personas a trabajar en Edatic y entonces empiezan los procesos y nos empiezan a tomar el ancho de banda de aquí. Sigamos. Bueno, vamos a ver una revista que es altamente conocida de acceso abierto, que publicó el año pasado alrededor de 32,000 artículos y que declaró pérdidas por muchos millones de dólares. Pérdidas. Es una sociedad aparentemente sin fines de lucro. Y esto es lo que cobra. En promedio, $2,200 por publicar en alguna de sus revistas. Y claro, tiene otra lógica desde la perspectiva de la revisión por pares. Publican y revisan la coherencia metodológica del artículo, la solidez, la validez metodológica, la actualización, pero no la relevancia, porque la relevancia, pues, es un juicio subjetivo. Y aquí podemos ver a los grandes editores los promedios de lo que cobran.
Si bien esta es una gráfica de unos datos de SOCA, yo en promedio sé que está entre $2,500 y $3,000 el promedio de publicación. Ahora, este problema de publish o perish, de publicar o perecer, el asunto de los rankings y todo, nos lleva a otro problema. Y, por favor, atención. ¿Ustedes han recibido un correo que los invita a publicar en alguna revista? Ustedes, como la otra vez me decía Shay, oigan, nos están invitando a publicar en un libro en tal lugar, y yo le decía, no hagas caso, es una editorial depredadora. Porque ahora resulta que todos los investigadores somos re importantes. Si yo les mostrara lo quise hacer, pero ya no encontré, diario recibo alguna invitación de alguna revista. ¡Wow! Mis contribuciones empiezan a ser interesantes para las personas. ¿Realmente será? No. Cuando yo recibo una invitación de un correo, con absoluta seguridad esa revista es una fake journal. Es una revista depredadora. Hay alrededor de 8,000 revistas depredadoras activas. Son revistas falsas que solo quieren cobrar y estafan a los investigadores. Pero aún estas revistas publicaron 420,000 artículos en 2014. Vean todo lo que está sucediendo con esto. Pero además, si no existiera el APC, no existirían las revistas depredadoras. Entonces, si bien hay dos ecosistemas, no podemos dejar de decir que lo que sucede en el norte termina impactando en el sur. Y esto tiene complicaciones. Bueno, ¿por qué razón? Porque hoy el punto no es el contenido. El punto es lo que hoy denominamos el circuito de la ciencia. Son los cables por los que nos estamos comunicando. Hoy no podemos utilizar Skype gratuito o Hangouts de Google porque no podríamos hacer esto. Aún así, utilizando servidores especiales, el ancho de banda empieza a ser pequeño para poder transmitir. Pero estamos pagando una cantidad. ¿No sería mejor que todas las universidades se reunieran, para las universidades públicas, para hacer un sistema de este tipo? ¿Y por qué el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con el dinero de la sociedad, mandó a hacer un repositorio nacional, pero no pensó en hacer un repositorio nacional de código abierto, o al menos para las instituciones mexicanas, y eso que hizo para el repositorio nacional no se lo entregó a todas las instituciones? Y entonces todas las instituciones, los cientos o los miles de instituciones mexicanas, tenemos que hacer nuestro propio código para hacer reproducir exactamente lo mismo, para poner otros documentos. ¿No es estúpido? ¿Perdón? ¿Alguien no se está equivocando aquí? ¿No es un modelo conceptual? Y entonces ahora, pues sí, primero funcionó Mendeley, todos estuvimos de acuerdo con Mendeley. Fue un gran proyecto de unos académicos, pero ya lo compró el Sevier. Y entonces, si yo pongo mis artículos del Sevier en Mendeley, no me dicen, o al menos el Sevier, ojo, esto es muy importante, no ha demandado a Mendeley por poner los artículos del Sevier, porque es de ellos. Pero ya demandó a ResearchGate. Y ResearchGate ha ocultado, así entre comillas, 2 millones de artículos de investigadores. Porque ya tiene demandas. Porque la discusión ahora es la propiedad del circuito. Y permítanme decirlo con absoluta claridad. No vamos a tener los recursos para poder competir en este escenario.
Y entonces hoy compramos Scopus y queremos Elsevier, pero nos están vendiendo Bipress y ya compraron SSRN, que era un repositorio de prints donde había millones de artículos de ciencias sociales. Y nos gusta ahora las Artmetrics y ya no el factor de impacto, bueno, ya compraron Bloom Analytics. Utilizamos Wikipedia, bueno, ya están haciendo el Wikipedia del Elsevier. Si en el sur no hacemos sistemas que estén en control de la comunidad académica, con recursos públicos y sin intermediación comercial, si no cambiamos el modelo de comunicación, disculpen, pero no podremos competir. Entonces, el asunto es este. Nos podemos imaginar el objetivo dicho de la gran conversación de la ciencia, una web de datos, y aquí empezamos a hablar entonces ya dejamos el acceso abierto para empezar a hablar de ciencia abierta, donde esté toda la ciencia latinoamericana de una manera sustentable, abierta, no comercial, pero inmersa en la conversación global. Que cualquiera lo pueda ver y pueda utilizar los traductores de otros países. No podremos pensar en otro sistema. O si no, nos va a suceder lo que con Hawking, que hace unos meses o semanas puso su famosa tesis, publicada en 1965, en el repositorio de esa institución. Y el repositorio de esa institución se cayó. Todos queríamos la tesis de Stephen Hawking, aunque no necesariamente la entendiéramos. Todos la queríamos. Pero, y todo el mundo agradeció que la pusieran. Pero como bien dijo Richard Ponder, hubiera sido mejor que Stephen Hawking la hubiera puesto en acceso abierto hace 50 años cuando la publicó. No, porque durante 50 años este conocimiento de Hawking estuvo cerrado. Los físicos no pudieron consultarlo o tenían que ir a su institución o tenían que solicitar un préstamo interbibliotecario. No estaba en Internet. Y entonces podemos imaginar todo lo que se ha producido en la ciencia en abierto, de eso estaríamos hablando. Pero estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando hoy de las publicaciones académicas. Pero todas las publicaciones académicas trabajamos con datos. ¿Y si estos datos estuvieran en abierto? Estuvieran en repositorios de datos. ¿Cuántas investigaciones están haciendo sobre el agro colombiano? ¿Cuántas investigaciones sobre las semillas, sobre la rentabilidad, sobre el mercado? ¿Y quién lo está patentando? ¿Ustedes? ¿Corpoica, las instituciones públicas? ¿O Monsanto o la DuPont? Creo que es parte del problema. Entonces, imaginemos, si hoy podríamos imaginar un DOAC con más de 10,000 revistas, imaginemos un repositorio de datos donde todo lo agrícola estaría abierto y a disposición de nosotros para contrastar nuestros hallazgos, para hablar con otros académicos. Pero no lo tenemos conceptualizado así. Nosotros publicamos nuestro artículo y guardamos muy bien nuestros datos. Pero nos olvidamos del punto básico de la ciencia, que es la replicabilidad. Y la replicabilidad no existe sin datos abiertos. Y por el otro lado, imaginémonos todo el contenido abierto asociado a un artículo. Las imágenes, las gráficas, las fotografías, las ilustraciones, los videos. Todo esto podría ser accesible. Pero no para utilizarlo solamente para una presentación en PowerPoint.
para utilizarlo con fines de investigación. ¿Y qué tal si el conocimiento abierto, la cultura estuviera abierta? Todo lo financiado con recursos públicos. No estoy diciendo lo que ha sido financiado con recursos privados, no. Estoy diciendo lo que ha sido financiado con recursos públicos, las obras de teatro, los museos. ¿Cuántas personas han accedido hoy o conocen el Guernica de Picasso precisamente por la web? Y podemos ver toda la historia, o podemos acceder a la app de Blanco, de Octavio Paz, y encontrar toda la discusión de esta gran obra, de este gran autor. O imaginémonos, a ver, si los datos los trabajamos con Oracle, híjole, pues tenemos que pagarle a Oracle y tenemos que pagar una licencia anual de Oracle. Ups. Y bueno, y si trabajamos con Office, bueno, pues tengo que pagar una licencia. Y si enseñamos a nuestros estudiantes con Office y el Word y el Excel y el PowerPoint, bueno, pues tarde o temprano estamos enseñando competencias donde tarde o temprano tendremos que comprar una licencia. Y sabemos que la tenemos que actualizar. ¿Por qué no utilizar OpenOffice, por ejemplo? Es menos agradable, menos bonito, pero igualmente de funcional. Podemos utilizar R en lugar de el SPSS, que es carísimo, etcétera, etcétera. Pero si todas las universidades colombianas se unieran, hicieran un sistema y pusieran ingenieros para hacer código abierto para los beneficios de las universidades colombianas, estaríamos hablando de otra cosa. ¿Y qué tal este recurso educativo? Verónica me lo pidió con absoluta claridad. Queremos que se grabe la conferencia porque podemos ponerla en la red para los que no pudieran verla. Dijimos, perfecto, no hay ningún problema. La estamos grabando y se la mandaremos próximamente a Verónica. Y la pondrán en la red para que la vean las personas cuando quieran. Pero no estamos hablando de esta conferencia. Estamos hablando de todos los recursos abiertos que se invierten, que podrían estar en línea, a disposición cruzados, para reforzar todos nuestros sistemas educativos. Y seguimos creyendo entonces que la universidad es la relación del maestro con el alumno. Sí, eso es fundamental, no lo cambiemos, pero apoyemos en todos los elementos paralelos y horizontales. Trabajemos con MOOCs, que cada investigador al cual le pagamos los viáticos y viene a nuestra institución, pongamos sus conferencias en línea. Invitémoslo a publicar en nuestras revistas un artículo en una revista de la institución, en una revista del país, que sea un acuerdo. Citémonos a nosotros para posicionar a nuestra ciencia. Creo entonces que así podrían cambiar las cosas. Entonces, si el problema del acceso abierto es complejo, imagínense todas las potencialidades de la ciencia. Creo entonces que de esto estaríamos hablando y creo entonces que ustedes como investigadores y como nosotros como investigadores tendríamos que empezar a inmiscuirnos en este asunto del circuito de la ciencia. Porque hoy nos gustan las plataformas y estamos en Mendeley, en ResearchGate, en academia, pero ya academia nos da el servicio premium y ya ResearchGate ya cambió la lógica y eso va a suceder a la larga. Porque también tenemos que pensar en sistemas de acceso abierto sustentables, colaborativos y que sean acuerdos de los países. Y hoy, los proyectos como el de nosotros, como RedALIC, es básicamente financiado por nuestra universidad, en su totalidad. Y estos modelos difícilmente van a poder seguir operando. Creo que con esto
abriríamos un conjunto de problemas. Como siempre, se los digo y se lo digo y se lo refrendo a mi querida amiga Verónica, siempre que deseen conversar con nosotros, estamos en absoluta disposición, en línea más, ¿no? Y si no, cuando estemos allá, viajamos relativamente seguido a Colombia para poder continuar con estas discusiones. Para nosotros es un gusto poder que ustedes nos permitan compartir. Entonces, yo no sé si existan algunas preguntas, que quieran hacer alguna intervención. Tú dinos, Verónica, ¿cómo procedemos? Ok, me piden que si recapitulamos un segundo, claro, ok, recapitulemos. La información es básica para los investigadores, para las instituciones académicas y para el desarrollo de los países. Solo podemos competir si tenemos acceso a la información de punta. Esa es una premisa básica. Nadie la discutiría. Bueno, el asunto es que parte de la información está en manos privadas y es un negocio. Y Harvard ya ha dicho que no puede pagar el acceso a estas bases. Nuestra universidad es una de las universidades, las 10 más grandes, y ya no puede seguir pagando suscripciones a bases de datos. Vean ustedes Spark, y le mandaré esta liga a Verónica para que se las mande a ustedes, todos los recursos de las grandes universidades europeas y del norte que están cerrando suscripciones a los grandes editores. Y no es un problema ideológico, aunque también es un problema económico. Ya no se puede pagar. Entonces, si no accedemos a la información, no podemos competir. ¿Ok? Pero no vamos a tener el dinero para poder acceder a la información. Entonces tenemos que cambiar el modelo. Y tiene que haber un espacio colaborativo, financiado con recursos públicos, apoyado por las universidades y para los países latinoamericanos, para construir una gran red donde toda la información académica y cultural de nuestros países esté a disposición pública y nos permita insertarla en la gran conversación de la ciencia. No de una forma subordinada, sino a partir de nuestros intereses. Y en mi opinión, en la opinión de un investigador, Eduardo Aguado López, la forma como están evaluando las instituciones, como Publides, como CONACYT, como CONICET, es distinto el caso de Argentina. Es el único país que tiene un proceso de evaluación distinto en América Latina. Y también es muy distinto el caso de Costa Rica, que no aceptó ingresar a Cielo Citation Index, porque no estaba de acuerdo con la política. O sea, hay esfuerzos aislados, pero distintos. Y en Argentina, Cielo y Redalí están prácticamente a la par de Scopus o WOS. No es el caso de los demás países. Y sabemos todos que la evaluación es el punto determinante de todos los procesos académicos. Creo que con eso resumiríamos y estaríamos a disposición de contestar cualquier cosa. Verónica. Verónica pregunta, ¿en un modelo de ciencia abierta seguirían existiendo patentes? ¿Cómo podemos instaurar una cultura de ciencia abierta en las instituciones cuando la protección, entre comillas, es un modelo anclado en las idiosincrasias institucionales? Sí, yo creo que las patentes es una forma del modelo del mundo y del sistema capitalista. Es algo que no podemos cambiar, pero podemos impulsar las patentes en nuestros países y en nuestros procesos. Y ya teniendo el derecho del copyright, que eso es una patente, podríamos decidir hacerlo público. El problema es que si nuestros hallazgos
nuestras semillas, las variedades genéticas, no están patentadas por nuestros países, sino por otras compañías, después vamos a pagar por acceder a ese conocimiento. Y si nosotros estamos cambiando la composición socioeconómica y socioecológica del mundo y solo estamos utilizando semillas certificadas y no semillas naturales, pues evidentemente todo dependerá del dueño de las patentes. Eso no va a cambiar, pero sí podemos protegernos. Ahora, en el asunto de las publicaciones, todo lo que salga por instituciones públicas, en nuestra opinión, debería tener una licencia CC BY NC. Es decir, no puede usted comercializar con ella. Porque aún cuando yo publico y pago $3,000 a una editorial comercial, cuando me permite después del embargo ponerlo, me exige una licencia no comercial. No una licencia CC BY. Está en acceso abierto, sí, pero nadie puede necesariamente utilizarlo, venderlo o demás. Es una licencia no comercial. Entonces, si ellos lo hacen, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿Por qué no vamos a proteger? Entonces, creo que la dinámica, y ahí sí es un reto, es que todas las revistas tienen que tener una sesión para la primera publicación y deben permitir que el investigador deposite en su repositorio institucional y en su página web personal. Y que sea la revista la citada, ojo, para que siempre el editor se lleve el crédito del esfuerzo y la institución que está financiando eso. Y entonces es un problema de metadatos, es un problema de decir, es un problema de DOIs, pero todo puede estar perfectamente distribuido, protegido. Y se da el reconocimiento a la institución que ha financiado esto. Hay modelos, pero para poder hacerlos tenemos que modificar las cosas en términos conceptuales. Y sobre todo poder hacernos una pregunta. A lo que accedo hoy en mi trabajo, que después de cerrar esta conferencia, cuando accedo a un campo, ¿es un recurso que está pagando mi país o mi institución? ¿O es un recurso que pagó quién? Porque aún el acceso abierto es pagado por alguien. Entonces creo que esto es lo que tendríamos que reflexionar. Otra intervención. Dicen, a la par de este debate, también deberíamos comenzar a impulsar la reflexión sobre el impacto social de la ciencia. Claro, disminuir el problema del impacto social puede permitirnos entender que a veces hacer investigaciones sociotécnicas que mejoren las condiciones de vida de los campesinos, que mejoren las condiciones de vida de la productividad, que permitan la restauración de los ciclos agrícolas o el entorno ecológico. Pueden ser no sistemas que puedan tener gran impacto en las citas, pero sí tendrán un impacto en nuestras sociedades. Y ese es el problema de la perversión. Una vacuna, un médico que genere una vacuna, será reconocido por los sistemas a partir de las citas de esa vacuna, no por las miles o millones de vidas que pudo haber salvado. Creo que es un ejemplo que nos permite entender perfectamente el problema de esta perversión. El problema de ser evaluado por las citas y no por el impacto social. Regresar y valorar la relevancia local de nuestras investigaciones, de las investigaciones agrícolas, a partir de las características particulares de nuestros ecosistemas, porque no es el Valle de California, ¿verdad? Trabajamos en ecosistemas distintos, a pesar de que en Colombia la exportación de la flor y de otros sistemas utilizan tecnología de punta en el mundo y en otros también, en otros sistemas agropecuarios. Pero
El interés es desarrollar una sociedad que se beneficie del desarrollo de los descubrimientos científicos. Porque los científicos que estamos financiados y pagados con recursos públicos debemos trabajar para la sociedad, no para obtener citas. Mauricio dice: muchas gracias, profesor Aguado, excelente presentación, muy retadora. Creo que también como investigadores, Mauricio, tenemos que tener algo, Leiden, Dora, el manifiesto de Dora dice que los investigadores tenemos que resistirnos. Yo digo que tenemos que jugar con un modelo de atención, porque definitivamente nos evalúan por las citas. Y hagamos todo para obtenerlas, nada más no nos confundamos. Y no dejemos de pensar en el impacto social. Tenemos que pensar en un modelo que no afecte a nuestras instituciones por lo pronto y a nuestros bolsillos como investigadores. Pero tenemos que tomar los espacios, los editores de sus editoriales, los investigadores de nuestras conferencias, para ser críticos en un sistema que hoy está pervirtiendo el problema de la comunicación. Entonces, en ese sentido, sí tenemos grandes retos. Ojalá y los podamos confrontar de manera colaborativa y asociativa. Verónica dice: en Corpoica hay una necesidad imperiosa de tratar de medir el impacto social. Y ahí mismo le responden: ¿cómo se podría generar un medidor de impacto social? Hay un sitio, no lo recuerdo en este momento, en Barcelona, que está identificando y buscando el impacto social. ¿Por qué Corpoica no impulsa un proyecto para tratar de identificar una métrica de impacto social en el agro? Porque el impacto social también es diferente. Es decir, si estamos hablando de cuestiones médicas, podemos hablar de, qué sé yo, el impacto indirecto y social de la educación de una madre es menores tasas de enfermedad del hijo. Así de simple. Una madre que tiene más altas tasas de estudio, más altos niveles de estudio, su hijo accede a los hospitales públicos o privados menos veces. Sí está asociado evidentemente al factor socioeconómico de la familia, pero también está asociado a los niveles educativos de la madre. Y la madre, que es la que se encarga directamente por la distribución inadecuada y inequitativa de cargas en nuestra sociedad, de trabajar con los hijos, también la que está asociado a los niveles de estudio de la madre y el número de libros en la casa, al desarrollo educativo de los estudiantes. Hoy ustedes en Colombia, pero si regresáramos a México, son los mismos problemas. Están discutiendo la política de los PIBs, la política de las becas, de los estudiantes, de los mejores estudiantes. ¿En dónde deben ser o dónde deben estudiar? Los estudiantes quieren irse a las universidades privadas. Y las instituciones, el recurso público debe mandar a estos estudiantes a las universidades privadas. ¿A cuánto se podría mandar si fueran universidades públicas y entonces las universidades públicas pueden fortalecerse? Y si no, es un modelo contradictorio, donde yo financio a las universidades públicas, gratifico a los mejores estudiantes, pero les pago en universidades privadas. No es sencillo el modelo, ni lo que estoy diciendo es una respuesta, pero evidentemente hay problemas. Creo que también las universidades públicas han reducido sus niveles de inversión respecto a estudiantes. Y creo que si el Estado abandona sus compromisos con algo esencial para el desarrollo, pues evidentemente que van a entrar un conjunto de aristas como estos programas donde hay que desarrollar, pero nos puede salir en un momento dado más caro que si nosotros estuviéramos apoyando a las universidades públicas. Estoy hablando de una política de Estado,
desde la perspectiva de la universidad pública, no de una política de país que evidentemente es un asunto mucho más complejo. Ricardo dice, la ciencia abierta es la manera más efectiva de validar el conocimiento y ampliar su frontera. De ampliar su frontera, sí, Ricardo, pero no de validar el conocimiento. También diría, podría hacerlo, pero hoy nadie evalúa a la ciencia o a nosotros como investigadores si estén abiertos o no. Ningún investigador recibe más puntos bajo el sistema que sea porque las cosas están en abierto. Un modelo, como ha sido en algunas universidades catalanas, muy importantes, en la Universidad de Cataluña, es que solo se evalúa al investigador por los recursos que están en su repositorio. Entonces sería distinto. Entonces nosotros tendríamos que tener un vínculo directo con el repositorio. Nuestras conferencias, nuestras presentaciones, nuestros cursos, nuestros invitados, que fueron pagados por la universidad, nuestras publicaciones, todo debería estar en el repositorio institucional. Y entonces el repositorio institucional adquiere otra dimensión. Y ese repositorio institucional articulado al repositorio nacional. Y ese repositorio nacional articulado a la referencia, que es el repositorio regional. Ok, suena bien teóricamente, pero si no nos evalúan por los recursos que tenemos en abierto, pues entonces generamos una contradicción. Porque en México no me evalúan por eso, hasta el momento. Ni en mi institución, ni en mi país. Me evalúan por las publicaciones que tengo y me evalúan evidentemente más por las publicaciones de Scopus y de Clarivate. Pero ojo, yo trabajo en ciencias sociales. Sí. Y en Scopus y en Clarivate, menos del 25% de los artículos son de ciencias sociales. Y yo no sé si quiero dialogar con los finlandeses, o con los colombianos, o con los chilenos, o con los sudafricanos. Me es más común los temas que trabajo, que son los problemas de la brecha digital, el problema del acceso abierto, el de la bibliometría. Tengo más cercanía con un sudafricano que con un finlandés, sin duda. Kelly Victoria dice, el otorgamiento de una patente y su posterior publicación se plantea como un incentivo para fomentar la innovación. ¿Podremos decir que la puesta a disposición de la información a través del acceso abierto también es un incentivo para la investigación y el desarrollo? En caso de serlo, ¿qué reconocimiento habría para esa cantidad fuente de la información que da las bases que soporta estos procesos de innovación? Sin duda tiene que estar reconocido. Y hoy, aunque es importante la patente en los discursos de las instituciones, no está directamente reconocida y gratificada en los sistemas de evaluación, porque no queda claro. De hecho, aunque hay instituciones brasileñas, por ejemplo, que tienen muchísimas patentes en ciencias sociales, todo el conocimiento de las ciencias sociales es muy difícil patentar, por ejemplo. Pero claro que tenemos que trabajar en innovación, pero no toda la innovación es patentable. Pero el hecho de que no sea patentable no quiere decir que no tenga efectos. Ahí es donde entonces los problemas de la evaluación y los problemas del sistema empiezan un poco a perderse. Ya teniendo el control de la patente, pues claro que tendrá que haber un reconocimiento no solo de la institución, sino también, diría, tiene que cambiar el modelo de las universidades. Y el modelo de las universidades públicas tiene que permitir el beneficio de los investigadores cuando traen recursos, patentan o generan hallazgos. Y eso el día de hoy no es claro en ninguna universidad latinoamericana del sur. Y entonces sí también podemos tener vínculos directos con las empresas y
beneficios directos para nuestra institución en la cual laboramos, para nuestro país y, ¿por qué no?, también de manera individual. No hay más comentarios. Pues entonces yo, si no hay otra pregunta, yo agradecería profundamente esto y agradezco a Verónica la invitación y como sabe, le mandamos un abrazo muy fuerte desde México, un agradecimiento a todos ustedes por habernos permitido compartir y cuando los inviten, ya saben, nosotros felices de poder